Hoy estuvo mal el internet, hoy estuvo mal el internet todo el día, no sé qué pasó. Bueno, ahí se escucha mejor. Este es el tema de hoy. La clase está puesta como clase 4, parte 2. El teórico es el mismo que dice derivada direccional, 3.1, derivada direccional y todo. Veremos cómo hacemos. Yo les voy a dejar el tema de recta normal y relación con el gradiente para que ustedes lo estudien del apunte. Ese punto lo vamos a estudiar desde el apunte propio ustedes mismos, porque les saqué ese tiempo para ver otra cuestión, y vamos a empezar de esta manera. Porque hay algunas cuestiones que hablan. Primero, hablan de lo que es un plano tangente. Sabemos que por una función zf de x, y que está representada a través de esta superficie que estamos viendo acá, la misma superficie que hago siempre, para poder, o que hacemos siempre, para poder interpretar lo que es una función. Una función en el primer cuadrante que representa una superficie. Tenemos la función, tenemos un punto P, x0 y 0, que tiene coordenadas x0 y 0, en el plano que pertenece al dominio. Y cuando este punto P lo llevo al espacio, hasta que intersecte la función, es calcular el z0. Entonces, x0 y 0 y z0 me determinan en el espacio el punto T. El punto T. Tengo además, como la función es continua, diferenciable, derivable, conozco la derivada de z con respecto a x, valuada en el punto x0 y 0. Esa derivada direccional es la recta que trato de marcar ahora recta tangente en el punto T, que tiene una inclinación alfa con el eje de las x, con el plano xy, y me determina la derivada, la tangente del ángulo alfa. También conozco la derivada de z con respecto a y, como derivada parcial, valuada en el punto x0 y 0, eso dice ahí, que me determina una recta tangente en el punto T, que es la que estoy trazando en la dirección del eje y, del plano del eje y, que me determina un ángulo beta, acá lo voy a dibujar beta, eso es beta, aunque no interese, pero me determina la recta tangente. Las dos rectas tangentes se cruzan perpendicularmente, son ortogonales en el punto T. No quiero confundir el gráfico para no seguir mezclándolo, pero son ortogonales en el punto T. Esas dos rectas tangentes perpendiculares entre sí en el punto T generan un plano que se llama plano tangente, o plano de las tangentes al punto T. ¿Por qué? Porque si yo trazo la derivada direccional en el punto T, va a pasar por el punto T. Y si es tangente, va a estar contenida en el plano tangente. Trazo otra derivada direccional en el punto T. Como es derivada, se refiere a una recta tangente en el punto T. Por lo tanto, va a estar contenida en el plano de las tangentes. Pero, o sea que las infinitas rectas tangentes que pasen por T van a estar contenidas en el plano de las tangentes. Es buenísimo ese plano. Todas las rectas tangentes están en ese plano. Pero solo dos me interesan a mí para poder definir el plano. ¿Por qué? Porque la geometría analítica a mí me decía que un plano se define con dos rectas que se cruzan, o dos rectas que se cortan definen un plano. Y tenía varias formas de definir un plano. La primera de las formas para definir un plano, la geometría analítica me decía que el plano tangente tiene la forma de un plano. A por x menos x0 en un punto, x0 y 0, z0. Eso es un plano. Si yo despejo, lo pongo en otro formato al plano, ¿no?
segmentario, busquémosle otro formato. Z menos Z0, paso el C dividiendo, y me va a quedar de esa manera. A menos A sobre C por X menos X0, menos B sobre C por Y menos Y0. ¿No? Así me queda el plano. Y detecto que el X menos X0, el Y menos Y0, me está hablando en el gráfico de valores de los incrementos que tengo en cada una de las variables para ir de un lado al otro. En la parte segmentaria del plano, yo podía decir que menos A sobre C era un coeficiente, lo llamo A, y el menos B sobre C lo llamo B, con signo incluido. Quiere decir que el plano ahora me queda Z menos Z0, A por X menos X0, más B por Y menos Y0. Por otro lado, tengo el incremento de la función. Por ejemplo, si yo paso, dije por otro lado como consecuencia, si yo paso del punto P al punto Q, misma nomenclatura que cuando vimos incremento, PQ, pasaba del T al R, y generaba un incremento que era el segmento que ahí está marcado como delta Z, el incremento en Z. Y ese incremento estaba formado por dos cosas, dos partes. La primera parte era el diferencial de la función, más los infinitésimos de orden superior, ios. Eso era el incremento. El incremento tenía dos partes. El diferencial de la función como parte principal, más el infinitésimo de orden superior, que tendía a ser. En el gráfico, ahora que tengo el plano tangente, voy a decir que el diferencial es la distancia que hay desde el punto T de todas las tangentes, desde el punto T, hasta el punto donde la vertical que pasa por Q corta al plano tangente, hasta el punto R del plano tangente. No, el R está acá, el R está sobre la superficie. No el punto R sobre la superficie, sino el punto sobre el plano tangente. Quiere decir que el incremento Z es la distancia que hay entre el punto tangente y el punto que yo cuento como incremento. O sea que el incremento Z, diferencial Z, lo mido sobre el plano tangente hasta la superficie. Lo mido sobre el plano tangente hasta la superficie. Más los infinitésimos de orden superior, que sería desde el plano tangente hasta el punto. La otra parte. Bien, repito nuevamente eso. El incremento tiene dos partes, diferencial y los infinitésimos de orden superior. El diferencial de la función es lo que crece la función por sobre el plano tangente, o decrece. En este caso decrece. La distancia que hay desde el valor R de la función hasta el plano tangente es negativa. La parte de arriba es lo que decrece la función. Y desde el plano, por la parte de abajo, es en los infinitésimos de orden superior. Así que el diferencial de una función es lo que crece o decrece una función medido desde el punto de la tangencia hasta el plano de la tangente. Bien, eso es importante. Entonces sigamos. Vuelvo a pensar en lo mismo. Ahora desde dos puntos de vista. Recupero el concepto del formato de plano tangente. Z menos Z0, A por X menos X0, más B por Y menos Y0. Recupero, por otro lado, que si yo tengo la función Z en X0 y 0, es el punto Z de P. El Z de P es el punto T. Esto es el punto T en la superficie. En la superficie y en el plano tangente. El punto T es común a la superficie y al plano tangente. Si ahora incremento Z, lo incremento en delta X y en delta Y, paso del punto P incrementándolo en delta X,
e incrementándolo en delta I, paso del punto P al punto Q. Por lo tanto, el Z0 más delta X y 0 más delta I es el Z de X y el punto Z de Q. El Z de Q es este punto que tengo en el plano, no está en el plano, está en la superficie. El R quedó pareciendo que está en el plano, pero está en la superficie. ¿Bien? Bien, incrementé, por lo tanto ahora tengo un incremento. Ese incremento lo puedo escribir como la derivada de la función. ¿Cómo sabemos escribir incremento? Con dos partes. La parte principal, que se llama diferencial, y la parte secundaria, que se llama infinitésimo de orden superior. Pero ahora lo escribí completo. Ya sé lo que es delta X, ya sé lo que es delta Y. Una definición es, voy a aplicar esta ecuación de incremento. Y voy a aplicar la ecuación del plano. ¿Por qué? Porque el plano me está marcando z menos z0. O sea, me está diciendo el incremento. ¿Y delta z qué es? Z menos z0. Bien. Pero le hago una salvedad. Micaela, hable. Profe, ¿me podría hacer el favor de repetir el diferencial de z representa lo que crece o decrece una función, en qué sentido, digamos? Porque no alcancé a escuchar ni a anotarlo. A ver, bien, vamos. En análisis 1, si no pienso en análisis 1, no puedo entender. Análisis 1, yo tenía una función, igual, ¿ven el pizarrón? Sí, Sí, se ve. Bien, está bien. En análisis 1 yo tenía una función igual f de x, un punto x y un punto y, donde incrementaba x en un delta x, era el método de la derivada, ¿no? Y llegaba a una función x más delta x, que los dos puntos pertenecían al dominio de la función, y encontraba la función y más delta y. Ahí le cambié la nomenclatura un poquito para que llegue hasta acá. Este es el i más delta i, donde este valor era delta x y este valor era delta i. ¿Está bien? Desde la función hasta el incremento. Eso es delta i. Bien. Delta x, el segmento verde. Ahora trazo una recta secante que une los dos puntos. Si me diera secante, vería que une los dos puntos. Esta recta secante, a medida que voy haciendo el cociente incremental, la recta secante va pasándose a ser recta tangente, y en el punto donde yo quiero trazar la recta tangente, ahí encuentro la recta tangente, que es la derivada de la función en el punto. En esa recta tangente tengo sobre la vertical, bien, perdón, ese y ese valor y ese valor. Borré. Sobre la vertical, en azul ahora lo marqué, tengo dos cosas. El diferencial y desde el punto hasta la recta tangente hay otra cuestión ahí. Hay otra cuestión. El incremento de la variable y es igual al diferencial de y más un infinitésimo de orden superior, de 1, más un épsilon. Que el épsilon es en negro. El épsilon es este valor y el diferencial es este valor. Quiere decir que eso es el diferencial y esto es el épsilon. Es lo que crece. ¿Qué es el diferencial? Lo que crece la recta tangente por sobre la superficie. ¿Se entendió en análisis 1? Lo que crece la recta tangente sobre la superficie. Yo tengo el punto, tengo la recta tangente en ese punto, tengo el valor, los tres valores. Esto es épsilon, esto es el diferencial. Perdón,
Esto es el diferencial. ¿Sí? Y el diferencial está formado por el diferencial de I y el incremento. El diferencial más el incremento me da entonces el diferencial es lo que crece la función por sobre la recta tangente. En este caso lo hice creciendo. En el caso anterior, en la superficie, en el espacio va bajando, va decreciendo. Pero en análisis 1 decíamos lo mismo. ¿Qué era el diferencial de una variable? Era lo que crecía la recta tangente por sobre la superficie, por sobre la línea, por sobre la función. Por eso acá lo mismo. Mirá lo que es el diferencial z. Acá lo estoy marcando. Diferencial es desde el punto T hasta el plano. Hasta el plano. Pero acá es negativo, va para abajo. Ese diferencial va para abajo porque la función decrece. Desde el punto T al R decrece. Por eso el diferencial más los infinitésimos me da el incremento. El diferencial más los infinitésimos me da el incremento. Esto ocurre. ¿Entendimos ahí? ¿Quedó más claro? Sí, pero... Bien. Esto ocurre con una condición, de que el punto Q, y acá está escrita acá abajo la condición, que el punto Q pertenezca, dice acá, pertenezca a un entorno del punto P y de amplitud delta. Quiere decir que el punto P y la amplitud delta me generaría un entorno, no es reducido, ¿eh? El punto P existe. La amplitud delta la tengo en ese radio. Esa es la condición, porque el delta es tan pequeño como yo quiero. Entonces, en el punto P, yo tengo un entorno donde la amplitud delta es chiquita, pero incluye al punto Q. Entonces sí puedo hablar de lo que estoy hablando. Puedo hablar de los incrementos y los diferenciales. Condición. Que Q pertenezca a un entorno del punto P, a un entorno del punto P y de amplitud delta. Bien. Sigo pensando. Ya tenemos, ahora voy a tratar de encontrar, que es lo que estoy tratando de buscar, la ecuación del plano tangente en relación a cosas que conozco, derivadas, incrementos, referidas a la función, porque no conozco el A y el B del plano tangente. Si yo conociera el A y el B, el incremento de Z lo conozco, los delta X y delta Y lo conozco, porque conozco la diferencia entre los puntos que yo estoy calculando. Este mismo mecanismo trabajaríamos después para calcular lo que es la recta normal n que define el plano tangente, como un plano medido en términos de recta normal. ¿Se acuerdan que una de las formas de ver el plano en geometría analítica también era a través de la recta normal? Eso es lo que yo estoy dejando que ustedes analicen. Del mismo apunte, ¿eh? Del mismo apunte. Ahora, si yo conociera el valor de A y de B, tengo solucionado el problema para definir la ecuación del plano tangente que estoy buscando. Del plano de todas las tangentes que pasan por el punto T. Entonces, dibujito no cambió nada, ¿eh? El dibujito es copia y pegue del mismo dibujito. No tiene otro elemento, no cambiaron los elementos. Porque miramos los dibujitos que parecen diferentes y son exactamente iguales. Pero ahora voy a pensarlo de esta manera, para calcular el punto. Yo quiero calcular el B y el A, a ver qué me dicen del B y del A. Primero, y que quedó claro, cuando yo hablo de delta Z como incremento, estoy hablando de Z menos Z0 en el plano. En la función y en el plano, Z menos Z0 es lo mismo, es incremento. Cuando en el dominio el punto X tiende al X0, y en el límite X se hace X0, ¿cuánto vale el delta X?
Delta X es X menos X0. ¿Cuánto vale delta X cuando X tiende a X0 y llega X a valer X0 en el límite? No lo escribo porque no lo puedo ver, ¿eh? Y si X va a valer X0, 0, porque sería como... Porque estoy restando 5 menos 5, ¿no? Estoy restando lo mismo, ¿no? Claro. Va a valer 0. Entonces, en la ecuación del plano, ¿cuál era la ecuación del plano? Decía, z menos z0 igual a AA por x menos x0 más b por y menos y0. En la situación de hacer tender el x al x0, el delta x vale 0. Si el delta x vale 0, el a se me va de la ecuación del plano. A por 0 me quedaría. ¿Está bien? Por lo tanto, la ecuación del plano solamente me quedaría b por y menos y0. O b por delta y, si lo quiero ver también así. B por delta y. Mate. B por delta y. Vuelvo. El incremento de la función, que es z menos z0, es igual en el plano que en el incremento. Pero en el incremento era la derivada de la función valuada en p con respecto a x por delta x. Pero ahora el delta x vale 0, por lo tanto todo este término se me va, más la derivada de la función con respecto a y valuada en p por delta y, más los infinitésimos. Que tenía un infinitésimo que estaba en función de delta x, que también vale 0, y ese epsilon 1 se me va. Se me hace 0. Por lo tanto, ahora el plano me queda. Por un lado miro al incremento, y por otro lado miro al plano. Si miro al plano, me queda z menos z0 igual a b por delta y. Es un plano que pasa por el punto P paralelo al i. Tiene el formato de C paralelo al i. Y si lo miro desde el incremento, es la derivada de z con respecto a i por delta i más epsilon 2 por delta i. Por el infinitésimo en delta i. Sigo. Hago algunos pasos matemáticos que me van a ayudar a mí a poder eliminar el delta i, porque yo quiero saber cuánto vale b. No me quiero olvidar de que yo quiero saber cuánto vale el a y el b, para encontrar la ecuación del plano. Si yo divido miembro a miembro por delta i, divido acá, divido el b por delta i, lo divido por delta i. Este otro término hasta acá lo divido por delta i. Este otro término hasta acá lo divido por delta i. Todos los términos divido por delta i. Por otro lado, yo no sé si en el apunte si están todos los pasos y si están ordenados de la misma manera. Es exactamente lo mismo, ¿no? Pero no sé si están todos los pasos y si está ordenado. Acá yo quise poner todos los pasos para que lo pudiésemos entender y que ustedes cuando lo leen entiendan de qué estamos hablando. Tomo límite, luego de hacer este cociente incremental, de todos los términos, cuando el i tiende al i0. Ahora estoy tendiendo el i al i0, como antes había tendido el x al x0, porque quiero encontrar en el punto t. Me va a quedar límite de z menos z0 sobre delta i cuando i tiende a i0. Igual al límite de b, porque el delta i sobre delta i se me fue. Igual al límite de la derivada de la función en z con respecto a i evaluada en p. El delta i sobre delta i se me fue y me quedó el límite de i de epsilon 2 cuando i tiende a i0. Bueno, me han quedado pocos límites y pocas definiciones. A ver, y me interesa alguna. Este término, z menos z0 sobre delta i, cuando i tiende a i0, esto es 0. ¿Sí? Es un límite cuando derivo en 0. No lo puedo calcular. El delta i tiende a 0, no lo puedo calcular. Pero de este lado me queda, importante acá, límite de b cuando i tiende a i0. Esto es b, porque no tiene i variable. Por lo tanto, el límite de una constante, esto es b. Del otro lado, el límite de epsilon 2 cuando i tiende a i0,
Al tender I a I0, epsilon 2 también tiende a 0. Porque el epsilon 2 está relacionado con el, acá arriba lo veo, el epsilon 2 está relacionado con el delta I. Si delta I es 0, el epsilon 2 también tiende a 0. Entonces me quedan solamente estos dos términos. Y puedo despejar B de ahí. B es la derivada de la función de z valuada en P. Perfecto. B es la derivada de la función en z valuada en P. Ya relacioné una ecuación de un plano con una ecuación de un diferencial. Una ecuación de un plano con un incremento, donde el valor del diferencial está puesto como principal. Y encontré el valor de B. La derivada de la función de z con respecto a I valuada en P. De la misma manera, no hay otra forma, hago tender el I al I0 y el X al X0, no simultáneamente, sino de a pasos. Y encuentro que el B se hace 0 en la ecuación del plano, y que la derivada de z con respecto a I se hace 0 en la ecuación del incremento. Las igualo, tomo límite. Acá hice otro paso, ¿no? Pero es lo mismo. Tomo límite. Y en el límite encuentro cuánto vale A. Y A vale la derivada de la función z con respecto a x valuada en P. Como B vale la derivada de z en x valuada en P. Y encuentro la ecuación del plano. A ver ahora si me escuchan bien y me ven bien. La ecuación del plano, bueno, no sé si me ven bien. Aunque mi mamá dijo que soy un chico lindo y yo a mi mamá le creo. La ecuación del plano es z menos z0 por la derivada de z con respecto a x valuada en P por x menos x0 más la derivada de z con respecto a y valuada en P por y menos y0. O sea que ahora la ecuación de un plano está dada en forma de derivadas. Los coeficientes A y B son las derivadas parciales valuadas en el punto P. Pero este plano no es cualquier plano. Es el plano tangente, ese amarillito que está ahí en el dibujo. Es el plano de las tangentes al punto T de la superficie. ¿Y qué hago ahora? Antes de seguir con eso, me voy a esto. ¿Están viendo arriba superpuesto? ¿Qué ven? Cuéntenme. Vayan contándome qué ven. ¿Ven una función? Sí, profesor. Bueno, yo me voy más para arriba. Plano tangente a superficies. Bien. No quiero que ustedes aprendan, si no les gusta, ningún programa matemático, pero esto me está ayudando a mí a resolver esto. Este programa es matemática. Con el GeoGebra hago lo mismo. Tal vez. Yo acá, dice, las celdas de abajo son usadas para definir una función de una superficie, z igual a f de x, y calcular la función de las tangentes en el punto x, p y p. Bien. Primero, les cuento cómo se usa el programa así a modo rápido, pero después vamos directamente al ejemplo de lo que es un plano tangente. Pongo la función limpiar, clear. Limpio la función, limpio la variable x, limpio la variable y, limpio todas las variables que voy a utilizar. Muy bien, defino. ¿Cuál es el punto que quiero calcularle la derivada? El punto 2, 0. 2 en x, 0 en y es un punto del dominio. Perfecto. Tengo el punto 2, 0 que le quiero calcular el plano tangente. Quiero saber cuál es el plano tangente. ¿A qué función? Bueno, escribamos la función. X cuadrado más y cuadrado. Elegí una función sencilla para poder ver cuál es la función sencilla. Ahora le voy a decir al sistema que haga la derivada de la función en x y la reemplace en x. Y le voy a decir al sistema que haga la derivada de la función en y
y la reemplace por los puntos. La evalúe. Luego, le voy a decir que el plano T, el plano tangente de XY, es igual a la derivada de la función en X, o sea, estoy poniendo Z menos Z0. Esto es Z menos Z0, el Z0 lo puse del otro lado, el Z evaluado en el punto. Más la derivada de la función evaluada en P por X menos XP, más la derivada de la función en Y evaluado en XP y P por Y menos IP. Y que me dé la ecuación, ahí me dice, ecuación del plano tangente. Entonces vamos a ver. La ecuación del plano tangente es 4 más 4 por 2 menos 2 más X. Esta es la ecuación del plano tangente. En el punto 2, 0 de la ecuación X cuadrado más Y cuadrado. Bueno, a ver, más abajo. Tengo la función entonces de X cuadrado más Y cuadrado, y ahora voy a graficarla a esa función. Entonces le puse la función plot. Digo cuál es la función para poder graficar. Grafico la función y grafico, mirá, voy a hacer la gráfica de la función X cuadrado más Y cuadrado. En el punto 2, 0, en el punto 2, 0, voy a graficar el plano tangente que pasa por ahí. El plano tangente en el punto 2, 0 pertenece tanto a la función como a la gráfica de plano. Pertenece a la función paraboloide y a la gráfica del plano. Voy a dibujar solo primero el plano. Acá está. Este es el plano 4 menos 4, 2, menos 12, menos 2 más X. Y ahora ya dibujé la función X cuadrado más Y cuadrado. Dibujé por otro lado el plano, que en los dos son tangentes a la misma curva. Fíjense, ahí está. Ahí está la tangencia. Ahí veo que el plano es tangente. Y veo que el paraboloide X cuadrado más Y cuadrado lo empiezo a girar un poquito, y en el punto 2, 0 tengo el plano tangente en ese punto. 2, 0. Ahí está. 2, 0 en X. Y en Y vale 4, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado en 0, 2 es 4. Z del punto P es 4. Y ahí lo veo, el punto 4. Acá está. Este es el punto, ahí, donde está marcado, es el punto 0, 2, 4. Ahí está. 5, 4. Ahí está. El punto de tangencia me da ahí. Fíjense, ahí está. Ese tangente en ese punto. Lo sigo girando un poquito, veo más el plano, veo la tangente. Ahí estoy viendo el plano y la tangente y sigo girando. Para eso me sirve a mí usar algún programa que me pueda ayudar a comprender lo que pasa en el espacio y a darme cuenta que lo que yo estoy calculando, esa fórmula que acabamos de encontrar, puesta en un programa de simulación de matemática, me hace esto que yo estoy viendo. ¿Se ve? ¿Cómo se ve? A ver, cuéntenme. ¿Qué se entiende ahora? ¿Se fueron todos? Que tenemos una función y que lo que buscamos es el plano tangente que toca a la gráfica de esa función en el punto que estamos analizando. Sería. Perfecto. Y ustedes en el práctico, a lo mejor calcularon planos tangentes, o tienen que calcular algún plano tangente. Y después, con la ayuda del matemática, del GeoGebra, del programa que quieran, en realidad el que usen, pueden ver a la función de esta manera, con el plano tangente incluido. A la función con el plano tangente incluido. Que esa es la ventaja que hoy tenemos, ¿no? Cuando yo estudiaba en el 90, 1990, no 1008, cuando yo estudiaba, no teníamos la simulación. Entonces, ver un plano tangente para nosotros era nada, no podíamos verlo, veíamos la fórmula nomás. 4 más 4 por menos 2 más X, nada más. Z igual a 4 más 4 menos 2 más X. Esa era la ecuación del plano. ¿Y cómo lo graficábamos? No teníamos. Hoy tenemos la posibilidad de ver en el espacio con un poco más de claridad que la fórmula que encuentro es la que me dice qué estamos haciendo. Bien.
no sé, después se lo subo a este ejercicio, lo corto y pego en un Word y se lo subo para que tengan al menos los dibujitos, ¿eh? Dale. Acá voy a cambiar un poquito una coordenada porque me quedó mal. Algo quedó mal ahí. Fíjense lo que quedó mal. Esa mordida no debería, esa mordida que se ve ahí en el paraboloide, es porque el rango de la función está mal escrito. Es hasta 15 nomás lo vamos a hacer. Y cuando llego a 15, ahí va mejor. Ahí se ve mejor. Ahí se ve completo el paraboloide, ¿eh? ¿No? ¿Ve que se ve completo? Lo corté en 15, pero se ve completo. Y tengo el plano más petizo. Ahí me gusta más este dibujo. Ahí está. No nos pongamos locos tampoco con tanta exactitud, porque ustedes lo harán mucho mejor que yo cuando hagan estas cosas. Pero ahí no tengo la mordida que tengo en el 15 que no me daba, no me termina de redondear. Ahí estamos. La ecuación del plano tangente verifica a la función. Cambio, este programa también me permite que cambiando la función, cambiemos la ecuación del plano. A ver, si me permiten un segundo, me animo a cambiar otra cuestión. Si me permiten un segundo, me voy a otra cosa y les cuento otra cuestión. Fíjense. Hago lo mismo, pero ahora hago lo mismo. Volví a cargar el mismo programa, pero con otra función. Lo que pasa es que me había olvidado la función. La función que voy a poner ahora va a ser un x cubo más y cubo menos 3x menos 12y más 20. ¿Y por qué me animé a poner esta función? ¿Ven el nuevo formato de función? Sí, profesor. ¿Por qué puse x cubo más y cubo menos 3 por x menos 12 por y más 20? Es una función cúbica. En el espacio puede ser cualquier cosa esto. En el punto 1, 2 vamos a calcular un plano tangente. En el punto menos 1, menos 2 vamos a calcular otro plano tangente. Dos planos tangentes. Entonces yo tendría que hacer para el primer plano tangente la derivada de la función, aplicar la fórmula. Y les recomiendo que lo hagan. Háganlo, ¿eh? Háganlo. Porque esto me va a llevar a otra cuestión más adelante. Ahora se los digo. Saco z menos z0. Sería z igual a z0, al f, a la función valuada en el punto 1, 1, más la derivada de la función en x, valuada en x menos x1, por x menos x1, más la derivada de la función en y, con respecto a y, por y menos y1, valuada en y menos y1, por y menos y1. Ese sería el plano de la función en el punto 1, 2. Por otro lado, h, voy a hacer el plano de la función valuada en el punto menos 1, menos 2. Es la función valuada en el x2 y 2, en el menos 1, menos 2. Por la derivada de la función con respecto a x, valuada en el mismo punto, por x menos x2. Más la derivada de la función con respecto a y, valuada en el punto menos 1, menos 2, por y menos y2. Y voy a graficar las dos, voy a escribir la función de las dos. Voy a escribir la función de las dos. A ver, ahí está. Y no me da la función de las dos. Entonces, ¿para qué hice esto? Corrijamos acá. La coma es terrible, ¿eh? La coma es terrible. El punto y coma escribiendo en C me limita a que no aparezca la ecuación de plano. Me dice que la ecuación del plano T es 2. Y la ecuación del plano H es 38. ¿Cómo son esos planos? Paralelos. ¿A qué? Sí, son paralelos. ¿A qué? Bueno, yo tengo una función. X cubo más y cubo menos 3x más 12 menos 12y más 20. Esa función, una función cúbica, que debe ser compleja para graficar, ya lo vamos a ver.
En dos puntos cualquiera, que no son cualquiera, sino son dos puntos especiales, le saco las derivadas, calculo la ecuación del plano tangente, como la fórmula que encontramos. Me da dos planos. Uno es 2 y el otro es 38. ¿Son planos paralelos a qué? Z igual a 2, Z igual a 38. ¿Qué son? ¿Planos paralelos a qué? ¿A qué otro plano son paralelos? Al Z0, al XY. Por lo tanto, son planos horizontales. ¿Sí? Plano. Función. Paralelo. No está inclinado el plano. Está paralelo al plano de la mesa. De mi mesa. ¿Qué ocurre cuando tengo una función con un plano paralelo al XY? Vamos a graficarlo, a ver si nos damos cuenta. Limpiamos las variables. Una constante en Z. ¿Y qué pasa si es constante en Z? Ponemos la característica, la función que utilizo es plot 3D, grafico plot 3D a la función, al plano T y al plano H. O sea, gráfico la función al plano que pasa por el punto 1, 2 y al plano que pasa por el punto -1, -2. Y los dibujo. Los dibujo con un rango de -4, 44, los dibujo. Ahí está, dibujamos todo. Ya no dibujé el plano separado y el otro plano, dibujé todo junto. Acá tengo la gráfica.